Amigos, muy buenas noches. Comenzamos la semana y además estrenamos mes. Esto es Nosotros Decimos. Yo soy Jonás y como siempre les digo, gracias por la oportunidad de llegar hasta donde se encuentren. En Nosotros Decimos esta noche, empezando la semana, lunes 5 de septiembre, abordamos el tema de la movilidad. Déjenme recordarles algo muy puntual. La semana anterior, el gobierno del estado, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, hizo un anuncio importante. No habrá aumento en el costo de las tarifas del transporte público, no durante esta administración. En cambio, ofreció un paquete de subsidio para los transportistas. El tema parece muy simple de abordar, pero para desenrollar toda la madeja, me encuentro esta noche en nuestra mesa con especialistas en el tema, desde lo que pueden ser cambios legislativos hasta quienes operan el transporte en nuestro estado. Esto no atañe solo a la zona conurbada de Guadalajara. Así que les doy la bienvenida y comenzamos con este breve contexto. Bienvenidos. La crisis que viven las familias de México y el mundo tras la llegada de la pandemia por COVID-19 ha causado serios problemas a nivel alimentación, educación y salud, lo que se vería aún más afectado ante un eventual incremento en el precio del transporte público. Investigadores de la Universidad de Guadalajara expusieron que actualmente una familia promedio de 4 personas gasta en transporte público 4,256 pesos, es decir, 1,064 pesos por persona al mes, un costo excesivo para quienes apenas perciben el equivalente a un salario mínimo. Esta difícil situación económica que impacta a la población a nivel mundial afecta también a transportistas que buscan un incremento a las tarifas. Sin embargo, el gobierno buscó la manera y los mecanismos para que los incrementos en los costos de operación no sean pagados por los usuarios, sobre todo por quien menos gana. Por esta razón, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que la tarifa del transporte público de 9.50 no aumentará en lo que resta de la actual administración. Para lograr este objetivo sin colapsar el sistema, se creará el presupuesto del próximo año, el Fondo de Apoyo para los Usuarios de Transporte Público con 500 millones de pesos para subsidiar con 50 centavos la tarifa y amortiguar el impacto inflacionario en la cartera de la gente. El anuncio fue bien recibido tanto por empresarios transportistas inscritos con concesiones de camiones ante la Secretaría de Transporte, como por ciudadanos que, al menos por un tiempo, no verán más mermados sus recursos. Esta mañana el gobernador del estado hizo un nuevo anuncio relacionado con el tema, al señalar que el siguiente año todas las unidades del transporte público estarán renovadas. Ustedes pueden ver las mejoras, el transporte público son evidentes, no tenemos que decirlo, es la primera vez que la evaluación de los usuarios tenemos calificaciones positivas, hemos presentado los estudios, el transporte público puede haber críticas, puede haber cosas que no funcionen, pero la transformación es evidente, es cosa solamente de voltear a verlo, nos falta el último empujón, lo vamos a terminar el año próximo con la renovación de todas las unidades. Para Nosotros Decimos, Georgina Flores, Quiero TV Noticias. Bien, pues ahí tienen ustedes esta breve introducción para abordar el tema. Les quiero presentar, como lo hacemos todos los lunes en Nosotros Decimos, a nuestros invitados. Yo les agradezco, como siempre, el favor de poder charlar con ustedes. Empiezo de izquierda a derecha para cerrar con broche de oro, diputada. Gracias. Está con nosotros el secretario de Transporte, Diego Monraz. Don Diego, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Jonás. Muy buenas noches a todo tu auditorio. Amílcar López, director de Transporte Público. Muy Bienvenido. buenas noches, Jonás. Gracias. Y la diputada Mónica Montaño, que en el Magaña. Perdón, diputada, Mónica Magaña, disculpen usted, que en el Congreso del Estado preside la Comisión Legislativa de Transporte y que además se encarga de las reformas pertinentes. Una disculpa nuevamente. No, hombre, no pasa nada. Un gusto estar contigo y con el equipo y bueno, a todas las personas que nos ven también. Bueno, iniciamos esto que decía el gobernador, si me permiten le cedo la palabra en primera instancia. El tema tiene que ver con el anuncio de que no va a haber incremento en las tarifas del transporte, lo que creo que se agradece en un momento económico difícil para la gente, con incremento en el costo de los alimentos, con una economía que está frenada y que crece muy lentamente y así seguirá aparentemente hasta 2023, si no es que termina el año entrante. Bueno, el transporte público es parte de lo cotidiano, la gente gasta mucho en ello y que les hagan este anuncio, pues me parece a mí muy positivo. ¿Qué implica esto? Secretario, compártanos, por favor, qué esfuerzo está representando para el gobierno estatal y qué positividad hay más allá de no pagar más por la tarifa del transporte. Así es, Jonás, pues mira, no es la primera vez que estamos en estos micrófonos, pero también hay que reconocerlo, cuando hablamos del transporte, la movilidad, todo lo que sucede en la calle, no siempre tenemos buenas noticias como ahora, y es justo darle su dimensión y acabarlo de entender bien, porque mucha gente nos ha preguntado, ¿y eso qué significa, no? Bueno, primero, a principio de cuenta debemos de recordar que fue en agosto del 2018
La última vez que se hizo un dictamen de ajuste de tarifa, en la pasada administración, que traía como condicionante, entre otras cosas, ¿te acuerdas? Migrar de hombre camión a ruta empresa. Como esto no sucedió en la pasada administración, le tocó a esta en los primeros 2 años todo el reordenamiento, toda la regularización. ¿Te acuerdas la cantidad de unidades que nos encontramos sin permisos vigentes? Más de la mitad de la flota ya con unidades vencidas de más de 10 años. Total, la reconstrucción del transporte público también se dio de la mano con la implementación de lo que en los últimos 4 años ha sido la tarifa. Ya llevamos 4 años con esta tarifa de 9.50. El anuncio de que va a haber otros 2 años y medio es una gran noticia en estos momentos donde el huevo, la tortilla, la gasolina, todo ha subido. Por eso creemos que congelar la tarifa no solo es un buen anuncio, pero también significa que van a seguir las mejoras. Porque ha pasado, hay que recordarlo también muy bien, quien populistamente dice, no, pues ahora no suben las tarifas otro año más. ¿Y qué le pasa al transporte? Se empieza a ir para abajo. Las unidades las vemos más contaminantes, más accidentes, más malos tratos. No es justo que congelemos las tarifas congelando la calidad del servicio o deteriorándolo más. Por eso es que ahora creo que lo trascendente, lo histórico se convierte en que la construcción de la línea 3 y su término y operación, la construcción y operación del macroperiférico, la reconversión de todo el sistema de pago electrónico para facilitar y darle más seguridad al usuario. Y también la renovación de todas las unidades de transporte público que pasa a nivel estatal por Guadalajara, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y próximamente Lagos de Moreno, es un suceso que va de la mano con no aumenta el transporte público. Pero aquí no hay magia, Jonás. O sea, tampoco se trata de platicar una fantasía. No, lo que hay detrás es mucho trabajo de gestión en un plan que hace 4 años el gobernador Enrique Alfaro lo planteó a todo el estado y se ha ido caminando año con año en cada una de sus etapas. Viene el cierre final. Ya lo dijiste, la renovación de flota es lo que también anunció el gobernador, se tiene que lograr en el 2023, pero también la construcción de la línea 4 y todos estos cambios sin afectar finalmente el bolsillo del usuario, que en este año ha tenido una crisis por la inflación, por el crecimiento de todos los productos y por eso te dice la gente, oye, ya no me alcanza, qué bueno que el camión está nuevo, qué bueno que ya es más cómodo, que contamina menos, pero ¿cómo lo pago? ¿No? Entonces, para no aumentar esa tarifa, los 50 centavos que tendría que estar ya aumentándose a finales de este 2022, fue que este anuncio viene muy oportuno y que nos da a nosotros, técnicamente a los que nos dedicamos a hacer la gestión del transporte y su regulación, herramientas y oxígenos para este cierre final y que sea entonces sí un sexenio completo de la reconstrucción hasta la innovación, terminando también con la estabilización de sus precios para darle al ciudadano ese derecho que hoy tiene a moverse de mejor manera sin mayores costos. Creo que hay que entender todo el contexto completo para que no parezca que se congela la tarifa y se viene para abajo el transporte. No, en esta ocasión no. En esto, secretario, me parece importante, sobre todo comunicándole a nuestros televidentes y a todos los ciudadanos en general, que se congele la tarifa no quiere decir que se congele la mejoría y los planes de transporte. Correcto. Eso así es como correcto. usted lo acaba de decir. Así es. Ahora, me gustaría que nos diera un mensaje para quienes siempre están sospechando lo más negativo. No es una estrategia como para decir después, ¿saben qué? Ya es insostenible, tenemos que aumentar la tarifa. Pues el anuncio es que todo el 2023 y todo el 2024 está congelada la tarifa. ¿Qué va a suceder en la siguiente administración? Pues ahora sí falta mucho tiempo. ¿Cuánto va a requerir ese fondo de apoyo directo al usuario para que no tenga que pagar más en el 2024? Ya lo evaluaremos dentro de un año. Pero lo que hoy está claro es que los 50 centavos que el usuario tendría que pagar iniciando el 2023 no lo va a hacer de cada uno de sus viajes. Eso lo pone el Estado y eso está garantizado, más porque ahorita va a comentar la diputada cómo desde el Congreso necesitamos blindar este tipo de programas y de iniciativas. Iremos con usted, diputada, pero antes, si me permite, le quiero preguntar al director de transporte, ¿qué dicen los transportistas? Porque igual que la gente, la que es usuaria, pues tiene inquietudes, hace preguntas y plantea, y los transportistas, que no son pocos, ellos ¿cómo recibieron este mensaje? Bueno, mira, como menciona el secretario, este es un trabajo que llevamos prácticamente desde el lanzamiento de la política de mi transporte en febrero de 2019, donde con ellos se planteó
una ruta de trabajo que iba en 3 fases, ¿no? La primera era fortalecer el andamiaje institucional y migrar a ruta empresa. El segundo era crear el sistema de recaudo que nos brindara toda la información para hacer las políticas adecuadas para esta innovación y desarrollo del sistema. Y la tercera era ir por una renovación, invertir en nuevas tecnologías, etcétera. Y ese plan que ya suena hace mucho tiempo, en febrero de 2019, pero ese plan se ha llevado a cabo de la mano con ellos. Desde el día 1 ellos estuvieron de acuerdo en el plan y sabían que esto era, digamos, una corresponsabilidad entre autoridades y transportistas. Tanto así que, bueno, hay que decirlo, el gobierno del estado en conjunto con los transportistas han hecho inversiones millonarias para todo esto. O sea, el gobierno del estado ha generado inversiones por 1.200 millones entre la renovación, que ya llevamos más de 1.200 unidades renovadas, el sistema de recaudo que se ha implementado en todas las unidades de transporte convencional de las áreas metropolitanas, más mi macroperiférico y reforzado las diferentes líneas de tren. Y esto ha potenciado una inversión de más de los 4,000 millones por parte de los transportistas. Entonces, ellos han ido de la mano en todo este camino, además de generar los mecanismos transparentes para la regulación, para el análisis de todos los números en la Secretaría. Generamos análisis precisos y adecuados mes a mes de cuál es la movilidad en cada una de las rutas, indicadores financieros como pasajero por kilómetro, pasajero por unidad, que eso nos ayuda a que ellos también estén muy conscientes de cuál es la situación del sistema. Y hay una, vamos a decirlo así, pues hay un instrumento que es el Fideicomiso Maestro de Recaudo, donde autoridades del gobierno del estado y los representantes de los transportistas nos sentamos a evaluar financieramente todo el sistema. Entonces, es una medida que se ha hecho de la mano con ellos en una estrategia que viene desde el 2019 y que plantea estos 6 años hasta el 2024, partiendo de todos estos hitos intermedios que tenemos y que ahora, para el próximo año, esperamos cerrar ya con la renovación al 100% del parque vehicular. O sea, tendríamos el parque vehicular más joven de todo el país y compitiendo con el más joven de toda América Latina. O sea, todas las unidades dentro de 10 años, inclusive teniendo menos de un 5% que estaría a punto de salir hasta el 2025. Entonces, todo eso se le genera de la mano con los transportistas. Director, mencionan mucho el término de 10 años. ¿Es, digamos, el periodo de vida útil óptimo de una unidad de transporte? Sí, a ver, es una mezcla, ¿no? Es la mayoría, y bueno, en todos los análisis que se hacen de los diferentes mecanismos y partes de la unidad, se analiza cuál es su periodo de vida, principalmente en un tema muy técnico, que es el chasis de la unidad, que el chasis lo que te permite es tener la solidez del vehículo, y los chasis están construidos para tener una vida de entre 12 y 15 años, sin tener una repotenciación importante. Entonces, por seguridad y por una estrategia, además de siempre tener el parque vehicular en óptimas condiciones, se plantean 10 años. Y todos los modelos se hacen en esa edad. Entonces, Amílcar López, director de transporte, los transportistas están contentos con lo que anunció el gobernador, ellos no tienen ninguna inconformidad, van a seguir colaborando. Más que contentos, están comprometidos con el esquema. Ellos saben que generar un esquema que les genere sustentabilidad al mediano plazo hará que el mismo sistema evolucione y cambie, ¿no? Hablar de decir si están contentos no lo sé, pero sí están con una corresponsabilidad en la toma de decisiones y de lograr el éxito. Si me dejas comentar algo, transportista que no pide tarifa no es transportista, Entonces, así que tú ellos digas, siempre están buscando ganancias. Todos los años, en todo el país, en todo el mundo, los transportistas buscan más tarifa. En esta ocasión, en este sexenio, no lo va a haber. Ha habido apoyos para que mejoren su infraestructura, que son sus unidades, su tecnología, que finalmente eso se ve directamente relacionado y beneficiado al usuario. Ahí sí hay apoyo del gobierno, pero tarifa no va a haber. Están comprometidos, se solidarizan con este anuncio que dio el gobernador en estos días, y también les ha quedado claro que aquí en Jalisco ahora el transporte público, más que un negocio, es un servicio, y eso lo tienen ellos claro. No los vamos a tronar. ¿Qué ganamos con tronar una ruta de transporte? ¿Dejar miles de usuarios parados mañana? Pero tampoco ellos saben que vienen aquí a lucrar con un servicio público. El que no quiera lo tiene claro, regresa a la concesión. Algunos no pudieron migrar satisfactoriamente de hombre camión a ruta empresa y tuvieron que vender o traspasar sus camiones. Pero aquí en Jalisco el servicio se da de calidad, con un mejor trato al usuario y con las tarifas que socialmente nosotros con nuestros proyectos
y programas sociales de subsidios a usuarios focalizados con ciertas necesidades, o regresan la concesión. Eso también está claro y siguen trabajando en ese sentido. ¿Cómo cuántos, secretario, decidieron dejar para Calculamos tener una idea? alrededor del 15% en este sexenio no pudieron migrar a Ruta Empresa. Acabaron traspasando, vendiendo, dedicándose a otra cosa, y los que sí se quedan tienen un mejor servicio, una mejor calidad y están comprometidos con el programa que el Estado ofrece. Y si no pueden, pues tampoco están obligados, Claro. que se dediquen a otra cosa. Bueno, antes de ir con la diputada Mónica Magaña, finalmente hemos mejorado, ¿no? Digo, Pues haciendo es una obvio. evaluación No, en cuanto a parque Y hay vehicular. diferentes evaluaciones que lo dicen, ¿eh? O sea, no solo nosotros, digamos que hemos participado dentro del proyecto, la última encuesta de evaluación del servicio a los usuarios, digamos, en el 2018, que fue la medición, digamos, anterior que se realizó, el transporte convencional, vamos a decirlo así, el concesionado tenía una evaluación de 5.8. En la evaluación que se hizo en 2020, a inicios de 2020, la calificación ya había subido a 7.6, ya peleando con los sistemas de transporte masivo. Y eso que no habíamos concluido toda la renovación y todo, digamos, la llegada de las últimas unidades. Esperamos que ahora con la renovación de las nuevas unidades, de nuevas tecnologías, de mejor calidad, ¿no? Ahora vemos unidades piso bajo a gas natural, con muy buenas condiciones, con nuevos mecanismos de seguridad, etcétera, unidades eléctricas y todo conformado a través del uso de una sola tarjeta, pues sabemos que el usuario que lo vive día a día, pues sabe esa diferencia. ¿Nota la diferencia? Yo creo que aparte de todos los elementos tangibles, tecnológicos, de las unidades, las eléctricas, la línea 3, el macro, etcétera, que es muy evidente y muy tangible en el día a día para los usuarios de transporte, no para los que no son usuarios, que luego son los que más critican, para el usuario del transporte, a mí me deja mucha tranquilidad, aparte de todo eso que es muy evidente, dos indicadores. Esta evaluación que comenta el ingeniero Amílcar, ellos directamente lo evalúan, primera vez en la historia en Jalisco que lo califican aprobatoriamente al transporte público. Y segundo indicador, la baja sensible importante en accidentes y muertes. De este trienio, comparado con el trienio pasado, a mí me da un gran orgullo poder decir que llevamos 40% menos de muertes de este primer trienio al último trienio de la pasada administración. Eso para nosotros es un indicador que vale oro. Y el otro indicador, porque muchos podrán decir, pero es que tal vez lo usan menos o es la pandemia. No, o sea, hoy, te lo podemos mostrar, al corte del día de hoy hemos crecido en 26% la demanda que había antes de la pandemia. O sea, 26% más de usuarios. Esa es buena noticia para Que una es ciudad. una buena noticia para el sistema, pero que también reconocen que el sistema puede adoptar y puede dar el servicio a ese número de viajes. Pues llevamos años hablando de que la gente migre a usar el transporte público. Por Así ahí va es. el camino. Por ahí va. Tengo que hacer una pausa, diputada, si me disculpa, regreso con usted para ver qué es lo que se está trabajando desde el Poder Legislativo, porque todo esto requiere también una legislación pertinente, no es nada más el afán de quienes son directivos y se encargan del sistema. Regresamos, esto es Nosotros Decimos. Buenas noches. Ya estamos de regreso en Nosotros Decimos esta noche del lunes 5 de septiembre. Déjeme decirle que estamos charlando con el secretario de Transporte, Diego Monraz, con el director de Transporte del Estado, Amílcar López, y con la diputada Mónica Magaña. Diputada, usted que preside la Comisión de Movilidad y Transporte, tiene mucho que comentarnos a propósito de las reformas en camino, ¿no? Mira, creo que hacían hace un ratito una pregunta sustancial. ¿Cómo vamos a hacer para que en el futuro no haya sorpresas? Que no llegue un gobernador y dé un golpazo a la tarifa y le diga a la gente, ¿saben qué? Pues la vamos a aumentar 70%. Familias, agárrense, estudiantes, agárrense, porque la tarifa, como el sexenio pasado, va a pasar de 6 pesos a 9.50. ¿Qué vamos a hacerle? El único mecanismo que nosotros podemos garantizar para que esto no suceda, precisamente es la ley. En la ley lo que vamos a trabajar es un mecanismo técnico, un método específico, primero, para cómo vamos a determinar las tarifas. Segundo, lo más importante, cómo vamos a garantizar que existan fondos, cómo vamos a garantizar que los gobiernos sigan invirtiendo en movilidad, que no den un paso atrás, Jonás. ¿Qué pasa cuando los gobiernos deciden no invertir en la movilidad? Hoy nada. Podríamos recordar el sexenio pasado. Al final creo que la gente no puede olvidar que en ese sexenio pasamos en un aumento de 58% en la tarifa. Se autorizó así, es un golpe directito a las personas y no solo a su movilidad, sino a su desarrollo, porque te mueves para ir a estudiar, a trabajar, y si no te ajusta el camión, ¿qué haces?
No puedes dejar de estudiar. Entonces, lo que estamos aquí tratando de garantizar en la ley y que es nuestro objetivo es esto, mecanismos específicos, técnicos, con modelos y métodos muy específicos que nos permitan garantizarle a las personas que los gobiernos que vienen también inviertan en la movilidad, que no den un paso atrás, que si este gobierno está garantizando el 100% de la renovación del parque vehicular, el gobierno que siga, que también le invierta. Y lo más importante, y creo que aquí vale muchísimo la pena hacer una distinción. Ojo, el fondo y los recursos no son para el transportista, son para las personas, porque en la movilidad ellos son lo más importante. No el transportista, no el camión, no el taxista, es la persona, es el usuario, es el peatón. Y para ellos es todo esto, para las mujeres que salen a trabajar, los hombres que también necesitan ir a lo que sea necesario, para ellos es esta inversión. Y entonces en la ley lo que justamente vamos a garantizar es eso, que una vez que nosotros nos vayamos, porque nosotros vamos de paso, a mí me quedan 2 años de diputada, mis compañeros también, todo esto que ya han hecho sí, es un gran avance. ¿Qué no puede pasar? Que demos pasos atrás. ¿Qué no puede pasar? Que el gobierno que venga diga, ¿sabes qué? Pues la movilidad no es una prioridad. ¿Sabes qué? La tarifa tampoco. Ya tiene que estar en 15 pesos. Eso no lo vamos a permitir y nos vamos a encargar de que la ley lo prevenga. ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿Qué modificaciones se están preparando? ¿Cómo escuchan los otros diputados de las diferentes fracciones lo que se está planteando? Mira, el día de hoy precisamente hicimos el anuncio que desde la bancada naranja que nosotros representamos nos vamos a encargar de que en la nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte que tu servidora como presidenta de la comisión propuso desde mayo, venga un capítulo específico de mecanismos de tarifas. ¿Cómo vamos a hacer que la definición de la tarifa sea técnica, no política? Porque eso nos afecta a todos. Segundo, el fondo. ¿Cómo vamos a garantizar que exista un fondo? Que existan siempre programas de subsidio, de apoyo para las personas, para que puedan moverse. Y de ahí estaremos delimitando, junto con la ley de egresos, cuánto dinero será. En lo que se va a encargar en la ley específica de movilidad es hablar de a quién tienes que beneficiar, cómo debes de beneficiarlo, cómo nunca debe dejar de ser una prioridad, cómo los gobiernos van a tener que atender a contener suficientes recursos en este fondo para que cada ley de egresos exista este fondo al que le deben de destinar recursos. Y ojo, es una gran herramienta para las personas porque justo les va a permitir que puedan garantizar ellos, vigilar que el gobernador en turno tenga recursos suficientes para que al momento de un alza como la que estamos viviendo, en la que todo está subiendo, en la que las personas que ponen gasolina lo viven día a día, podamos tener un mecanismo en el que el gobierno en turno diga, oye, aquí tengo tanto dinero para ayudarte a que el alza del transporte no sea tan alta. Entonces es como una suerte de presupuesto constitucional, algo parecido. Son dos cosas, lo que te platicaba respecto al establecimiento de capítulo de tarifas, con mecanismos técnicos, casi con algoritmos externos para que la determinación sea técnica y no política o con factores que son intangibles, y la especificación del fondo, cómo vamos a hacer que el fondo funcione, cómo vamos a hacer que el fondo trascienda, que a lo mejor si este gobierno en turno ya decidió en la política pública, en el programa generar este fondo, que no nada más sea por decisión del gobernante, sino que la ley tenga previsto que existe un fondo el cual debe de tener recursos, eso es lo sustancial. Diputada, me interesa mucho preguntarle sobre mi pasaje, que es este subsidio para personas mayores, sí, personas con discapacidad y estudiantes. ¿Ese también queda blindado? Así es. Y eso es una de las cosas más importantes precisamente, porque también nos permite garantizar que aquellas poblaciones en situaciones vulnerables siempre tengan una inversión a su movilidad. Entonces, los gobiernos usualmente lo continúan. Lo que no queremos es que quede voluntad política, porque entonces un gobernador en turno tiene la opción de apoyarles en su movilidad o no, tal vez va a preferir, no sé, como el presidente de México, ¿no? Darles becas o dar otro apoyo. Entonces, con la ley vamos a garantizar que sea inamovible. Ojo, no solamente para las personas que viven en alguna situación de vulnerabilidad, sino para todas las personas usuarias del transporte. Hoy no nada más es para estudiantes, para mujeres, para adultos mayores, que son prioridad, sino que estamos buscando obligar a los gobiernos en turnos que tengan suficientes ahorros, llamémoslo así, para que puedan apoyar a todas las personas que necesitan usar transporte público. ¿Por qué? Porque la movilidad hoy es un derecho humano. Tenemos que garantizárselo a todas las personas. De nada nos serviría que hoy la zona metropolitana de Guadalajara tenga mi macroperiférico, tenga el tren, tenga un nuevo sistema de transporte público, si es tan caro que la gente no lo puede usar. De nada. Y es más, es una violación inconstitucional, porque la movilidad hoy es un derecho humano y es elevado a rango constitucional, y esto es precisamente, Jonás, los mecanismos que nos van a permitir que no sea un poema,
que la ley no nada más diga, las personas tienen su derecho a moverse. Sí, pero ¿cómo si no me ajusta? No, aquí es en donde estamos materializándoselo a las personas. ¿Y como para cuándo queda esto aprobado, diputada? Digamos, poniendo plazos. Yo sé que el proceso legislativo es mucho más complejo, no depende solo de su voluntad, hay que estarlo conciliando con el resto de los diputados, primero en comisiones y después en el Pleno. ¿Usted tiene ya un cálculo? Yo creo que este no es un tema político, este es un tema de las personas y entonces esperamos contar con el apoyo de todas las fracciones. Es necesario que garanticemos este tipo de mecanismos a las personas que día y día allá afuera necesitan usar su camión para estudiar, trabajar, ir al hospital, lo que sea necesario. Estamos por terminar, desde mayo iniciamos el Parlamento abierto, el perfeccionamiento de la ley, llevamos más de 75 mesas de trabajo abiertas, una iniciativa sumamente participativa porque la movilidad nos compete a todos, pero yo espero que en septiembre demos la buena noticia. Lo que sí sabemos es que no pasa de este año, ¿no? Incluso tenemos término en torno a la Ley General de Movilidad y de noviembre no puede pasar y nuestro compromiso siempre fue justo eso, que la ley no fuera un bonito poema para la ciudadanía, porque luego eso pasa, ¿no? La ley dice una cosa bien bonita, pero allá afuera sucede otra cosa. Y este tipo de buenas noticias son lo que nos permiten vivirla, sentirla, que la gente diga, bueno, mira, pues aquí está, mejor transporte público, no va a aumentar y mecanismos para que sea más eficiente, seguro y, hoy lo más importante, accesible. Diputada Mónica Magaña, ¿qué papel juega el Observatorio Ciudadano del Transporte? Digamos, la controversia me parece muy natural. El propio gobernador decía en la entrevista, esto siempre se está discutiendo. Bueno, no va a haber una mañana en la que digan ya quedó el transporte, porque además pues todo es móvil, pero el tema es la participación del ciudadano, del que no forma parte de la administración, ¿cómo se está reflejando? ¿Cómo lo reciben en el Congreso? A ver, con el observatorio hemos tenido una relación directa. Ellos incluso fueron unos grandes actores en torno al Parlamento abierto, nos ayudaron a estar en todas las universidades de la zona metropolitana con temas muy específicos y son unos comprometidos total con el transporte público, ¿no? Entonces, de la parte del observatorio nosotros ya recibimos las observaciones tal cual, las sugerencias para incluirlas en la ley y tenemos una absoluta relación con ellos. Al final, para mí ha sido bien importante, como tú dices, incluir a toda la ciudadanía, al observatorio, pero también a las cámaras empresariales, pero también a las universidades directamente, a la academia, a todas las personas que se mueven, que somos todos. Secretario, déjeme ir a asuntos más puntuales y si usted quiere regresarse sobre este tema, adelante por favor, pero ya que en la última ocasión que estábamos charlando aquí en esta mesa hablábamos de la línea 4 y todas las ventajas que eso representa, pues ese tema se va desarrollando. Cuéntenos de mi macroperiférico, ¿cómo va? Porque hay otros temas también que me gustaría consultarle a usted y al director. Desde que se creó el macroperiférico, 300,000 usuarios ya se mueven de manera más rápida, se está ahorrando alrededor del 50% del tiempo que recorrían en diferentes tramos del troncal, sus alimentaciones, etcétera, pero también empiezan a ahorrar. Con la tarjeta de Mi Movilidad, ya hoy se aceptan con descuento transbordos que se hacían con pago normal. Se están ahorrando el 50% los que vienen de Santa Fe, en Tlajomulco, de Chulavista, al bajarse en periférico y al tomar el macroperiférico. Pero si vuelven a transbordar con la línea 1 o con la línea 3 del tren ligero, se ahorran otro 50% de descuento. Hoy, con el macroperiférico ya tenemos una red que cubre los 4 puntos cardinales, más ágil y con descuentos para el usuario. También más seguro por estar en estaciones, techadas y demás. Viene la construcción de la línea 4 efectivamente y también formará parte de este sistema de descuentos. Hoy el usuario de transporte público tiene más descuentos de los que tenía hace 4 años. También tiene corredores masivos que le dan un servicio de mejor calidad. Y con este anuncio vamos a empezar también a tener descuentos en lo que deberían de estar gastando todos los días. Pero déjame acotar algo importante, Jonás, porque aunque lo dijo el gobernador en su anuncio del jueves, de repente por ahí alguien no lo ha querido escuchar y ya lo ha querido malinterpretar. El apoyo va a ser para los usuarios cada vez que se suban al camión. Si no se suben usuarios a un camión y son menos, pues recibe 0 apoyo de usuarios que cambiaron de modalidad. La calidad en el servicio es importante. Estamos hablando del qué, que es una gran noticia que a nivel nacional ya nos buscaron de otras ciudades a preguntarnos cómo le estamos haciendo. El cómo lo seguimos confeccionando de aquí a que sea aprobada por el Congreso del Estado, la Ley de Ingresos y Egresos para el próximo año, y ahí se verá reflejado este fondo
con su apoyo para los usuarios. En tanto, trabajaremos en el cómo. Y el cómo también tiene que ver con la calidad en el servicio. Tú te recuerdas de hace muchos años que hemos hablado de diferentes formas de medir la calidad del servicio de los usuarios del transporte público. Vamos a establecer en el cómo en las próximas semanas, y lo daremos a conocer de manera pública y en estos micrófonos si nos invitas, Claro. a determinar el cómo sí se va a pagar los 50 centavos del usuario en enero si recibió buen servicio, si no, no. Y eso lo vamos a estar midiendo mensualmente y es probable que alguna ruta le digamos los 50 centavos eran solo si dabas un buen servicio. Fallaste en tu flota, fallaste en el trato, fallaste en la seguridad de no accidentes y demás de tus usuarios, se hace esta fórmula que ya estamos hablando y no se le paga. Sí está condicionado a que tengan sus unidades en buen estado, su sistema de pago electrónico funcionando, su calidad en el servicio y el trato al usuario. Si no, tampoco hay apoyo de los 50 centavos. Esto lo anunció el gobernador, a algunos se les pasó de rapidita, pero estamos trabajando ya en el cómo y lo daremos a conocer de un mecanismo muy transparente. Amílcar López, sobre el tema del uso de la tarjeta. Recuerdo que cuando se empezó a habilitar, pues era un porcentaje menor el de los usuarios. Recordamos todos la famosa queja de que los 9.50 no les daban cambio. Y era una suerte como de competencia de ir aumentando el uso de la tarjeta. ¿Cómo vamos con ese tema? Bueno, es que mira, por ejemplo, en el 2018 únicamente en 400 unidades de transporte público convencional podía usar la tarjeta, además de en los 40 kilómetros de transporte masivo troncales que existían. Hoy la tarjeta ya se puede usar en las más de 4.800 unidades de transporte convencional, en los 102 kilómetros de carriles troncales. O sea, del 2018 a la fecha hemos aumentado en un 250% el número de kilómetros de corredores troncales, ¿no? Y bueno, además de toda la permeabilidad en los más de 1,000 puntos de recarga. Y pasamos de tener menos del 5% de uso de la tarjeta, hoy ya tenemos el 53% de uso de la tarjeta. Y nuestra meta es lograr, bueno, nuestra meta era llegar al 50% en el 2024, hoy ya la rebasamos. Y es por la confiabilidad del uso de la tarjeta, porque la verdad es principalmente por eso no hay una diferenciación entre las tarifas, y por la permeabilidad del medio de pago, ¿no? Ahora esperamos incrementarlo, en próximas semanas daremos a conocer nuevas formas de recargar la tarjeta de manera virtual, el crecimiento de pagos abiertos a través de que se pueda recibir tu tarjeta de crédito en mi macroperiférico y algunas otras estrategias que tenemos para intentar cruzar ahora la barrera del 60%, ¿no? Que es digamos, la nueva meta que nos estamos trazando antes de terminar la administración o inclusive rebasarla. Pero, y todo esto va de la mano con lo que, bueno, en muchas ocasiones siempre se dice, ¿no? Oye, ¿por qué en Europa las tarifas están congeladas? ¿Por qué allá solo cuesta €1? Bueno, porque esos mecanismos que siempre decimos y que siempre hay muchos detractores que nos dicen, ¿por qué allá sí se puede aquí no? Ahora los estamos llevando aquí, ¿no? Con la renovación, con el congelar la tarifa, pero a través de mecanismos para continuar el crecimiento del sistema, con nuevas tecnologías. O sea, estamos llevando ahora el modelo a eso que se ha exigido durante muchos años, como dice la diputada, que la tarifa ahora sea técnica, no sea política, y sabemos que nos van a hacer falta tal vez cosas por desarrollar, porque el sistema pues muta constantemente, pero estamos migrando hacia ello. Voy a hacer una pausa, si me permiten. Se me quedó una preguntita, secretario, sobre el tema de mi macroperiférico. Hay otros asuntos también que les quiero pues cuestionar o más bien preguntar y regresamos rapidísimo. Esto es Nosotros Decimos. Estamos hablando de movilidad, transporte, tarifas. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, Nosotros Decimos, esta noche de lunes 5 de septiembre. Me regreso con el secretario Diego Monraz, rapidísimo, secretario. Se lo comparto porque aquí pretendo ser pues nada más un puente entre muchos usuarios y la autoridad. Yo tengo para mí la percepción de que lo más novedoso que ha hecho esta administración es mi macroperiférico. Sí, ciertamente la línea 3 le dio un nuevo rostro, espero con mucho gusto que la línea 4 pronto esté operando, pero mi macroperiférico le cambió la vida a muchísima gente. Y me preguntan muy continuamente, oye, Jonás, ¿tú sabes cuándo vienen más unidades? Y le traslado la pregunta porque honestamente no sé. Mira, llegaron ya más unidades a principios de año, que fue cuando arrancó. Nos hacían falta 14 unidades, ya están aquí las 14 trabajando, están programadas para que en hora pico tengan una frecuencia de alrededor de 3 minutos
De repente, cuando hay una tormenta, un accidente en la vía, alguna situación fuera de serie, pues sí, notamos algún problema, algún accidente en su frecuencia. En hora pico 3 minutos, en hora valle alrededor de 5 minutos. Reforzamos en ocasiones en servicios especiales como cuando hay partido en el estadio de Chivas, etcétera. Hay factores que te hacen ajustar. El cumplimiento de estas frecuencias ya llegó al 98%, no al 100%. No hay sistema perfecto. Máxime cuando está conviviendo en vías como la de esta ciudad, la segunda ciudad más grande del país, con más de 7 millones de habitantes, con alrededor de 3 millones de vehículos que todos los días se circulan en las frecuencias y luego por eso nos dicen, oye, el troncal muy bien, pero ¿por qué la alimentadora tardé 15 minutos en subirme? O llegó una muy llena y retrasada. Hubo un accidente en Tonalá, en Tlaquepaque o en Tlajomulco, nos cerraron una vía, una inundación, etcétera, ¿no? No va a corregir el sistema de transporte los grandes problemas de la ciudad, pero sí le resuelve la vida al que en un traslado normal, ¿cuántos despachos son al día? ¿Cuántas salidas? Pues bueno, más que salidas, estamos programando más de 12,000 kilómetros. 12,000 kilómetros al día mueve macro periférico. ¿Es posible que unos 12,000 de esos 12,000 kilómetros tenga una falla? Ahí sí pedimos la comprensión de la gente de que estamos en calles. No es el tren eléctrico donde va en una vía y hasta ahí hemos tenido problemas. Desgraciadamente a veces se nos cae gente a la vía, hay accidentes, el otro día hasta un perrito ahí se nos atravesó, etcétera. Hay situaciones que son impredecibles y afectan la puntualidad y la precisión de las rutas. Sin duda, mucho mejor que lo que había antes en la 380. Porque luego se nos olvida, cuando la 380 tardaba 45 minutos en pasar o cuando llegaba el autobús con la gente colgada en las puertas. Parece que eso fue hace muchos años. Era el año pasado todavía, Jonás. Sí, cuando claro, había que esperar el camión en el lodo, en la calle, en la oscuridad, esperando que te diera la parada de la 380. Y no sucedía en muchas ocasiones. Aquí ha mejorado el nivel de precisión, seguimos calibrándolo. Sabemos que en horas pico el transporte masivo se siente lleno, es masivo. No es transporte colectivo individual, es transporte masivo. Y en las horas pico, en todas las ciudades del mundo, el metro, el tren ligero, los BRTs, tienen ocupación total, porque así está dimensionado. La hora pico marca la cantidad de unidades para mover a toda la gente. Claro que en hora valle uno va más cómodo, es más agradable el trayecto. Sin embargo, en materia de eficiencia, sí, el transporte masivo en horas pico va más o menos lleno, no al 100%, porque también lo que está sucediendo es que también los usuarios están entendiendo de no quedarse en las puertas. Luego es muy cómodo que, lo has visto, sí, se sube alguien al autobús, al camión, y te quedas parado en la puerta porque dices, ya me quiero salir. Oye, pero te faltan 10 estaciones, hazte un poquito para adentro y deja pasar a los demás. Estamos trabajando en ese tipo de calibraciones, pero hoy la puntualidad y la flota está mucho mejor que hace 6 meses que comenzó el sistema y lo seguimos midiendo. A propósito de las incomodidades que luego se generan, secretario, hay un planteamiento que le quiero hacer a la diputada. Pues obviamente la civilidad es un comportamiento diario y hay gente que decide pues no ser cívica, no ser solidaria y bueno, pues eso es, digamos, un inconveniente con el que hay que convivir. Diputada, en todo este trabajo que han estado haciendo, ¿han hablado de los conductores, de los choferes? ¿Le han trasladado a usted quejas, opiniones? Es que ellos siempre están presentes cuando se habla de movilidad. Y son clave. Yo siempre he creído que cuando logremos la sensibilización, que sean empáticos con todo esto que estamos platicando, que muchos de ellos además ya lo son de verdad nuestros aliados en cada acción que hacemos, el sistema de movilidad va a ser el más eficiente y el más funcional, porque ellos son 10,000, 12,000 en la zona metropolitana, imagínate, son 10,000 aliados, ni la policía tiene tantos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, presentamos todas las nuevas medidas de seguridad para que las mujeres nos movamos de forma más segura en el transporte público en general, platicábamos eso. ¿Qué tenemos que hacer? Que cada persona conductora de cada unidad de transporte sea nuestra aliada. Ojo, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la ley. Otra vez, no queda opción, ya no va a ser opcional que todas las personas conductoras se capaciten o no, también en materia de derechos humanos, de perspectiva de género. Estamos en la ley previendo que sea una obligación, que así como van a necesitar saber perfectamente manejar, por
razones obvias, que también sepan y estén sensibilizados en todo lo que tiene que significar el cuidado, los derechos, todos los mecanismos de seguridad de las mujeres y con ello de los hombres. Por lo que tú decías, al final, ¿qué creo yo? Esto es perfectible, la política pública es perfectible, el transporte también, esto nunca se va a acabar. Siempre vamos a necesitar seguir trabajando y buscando aliados. La gente debe de saber que no estamos diciendo que ya acabamos, no estamos diciendo que aquí ya concluimos y logramos la absoluta y única transformación. No, es una pelea de todos los días. Sí creemos que hay cambios bien sustanciales y no vamos a parar ahí. Lo que no queremos, Jonás, es dar marcha atrás, en ningún momento. Todos estos avances que ya platicamos, ojo, si el gobernador que viene decide que no es prioridad, nos retira 6 años de avances. No queremos que suceda eso en nada, ni con conductores, ni con unidades de transporte, ni con tarifas, ni nada, porque tengo que regresar al planteamiento original. La movilidad es lo que te permite garantizar otros derechos y necesitamos garantizar la movilidad de todas las personas. Ya lo mencionó usted, pero le aseguro que lo tenía pensado, diputada. Sí. El tema de las mujeres en el transporte Sí. público, ese amerita un trato particular, Sí. ¿no? Por supuesto, porque para empezar es la primera vez que la comisión es presidida por una mujer. En segundo lugar, las mujeres somos el 52% de usuarias en el transporte público, poquito más, y bueno, aquí seguro el director de transporte me puede dar con mayor precisión, pero ¿qué sucede allá afuera? La mayoría vivimos la violencia precisamente en el transporte público, en el espacio público, es en donde más sucede y lo más complicado es que está bien naturalizada. Vamos a las universidades, vamos con las personas y pareciera que ya es común que recibas un agarrón, que recibas un acoso, y entonces estamos decididos a que no puede ser así. Perdón, pero si garantizamos que el transporte público sea seguro para nosotras, lo va a ser para todos. Y en torno a esto, la primera iniciativa que presentamos y los primeros cambios que estamos presentando en esta nueva ley son todos los que tienen que ver con perspectiva de género. ¿Qué vamos a hacer para que el taxi, el camión, el Uber, el Didi sea más seguro para nosotras? Lo que no puede pasar es que cada que nos necesitamos mover para estudiar, para trabajar, para ir con la familia, lo que sea necesario, en peligro esté nuestra integridad. Eso no se puede. Y entonces aquí justamente nosotros hemos acordado varias medidas prácticas. Por ejemplo, por darles algunos ejemplos, ¿no? Que el taxi, que el Uber, no polarizados, no seguros de vidrios, algún botón de pánico para alguna emergencia, la capacitación obligatoria para todos los conductores, que ellos sean nuestros aliados de todas y con ello de todos, por decir algunos ejemplos. Y claros. todo eso va a estar reflejado en el marco legal. Así es. Así es, estamos, la verdad es que creemos contento con la propuesta de ley que estamos presentando para Jalisco, con la prioridad de que sí se asegura para todas nosotras y con ello para todos, que garantice mecanismos para que las personas puedan moverse. Creo que podríamos aventarnos 1 hora o más platicando de cada capítulo de esta ley, pero hoy lo que les queremos decir es que estamos buscando que los mecanismos para lo que más le duele a la gente, que es el bolsillo, que es en donde ven la necesidad de moverse, esté plasmado en esta ley para garantizar que no van a recibir una sorpresota en los siguientes sexenios de que ya les duplicaron el costo de la tarifa cuando se mueven para poder trabajar o estudiar. Muy bien. Voy a hacer una nueva pausa, lo bueno es que ya es la última. Regreso con 2 planteamientos. Ya lo empezamos a abordar con la diputada Mónica Magaña, el de la seguridad, para que nos compartan algunas estadísticas, medidas en específico, y también los lugares, secretario, donde todavía no hay transporte. Y bueno, que eso ha generado también diversos fenómenos como los mototaxis o cosas por el estilo. Regresamos después de este corte, aquí a Nosotros Decimos. Estamos de regreso y Nosotros Decimos. Cuando empezaba el programa esta noche, mencionaba el secretario Diego Monraz, en diálogo con la diputada Mónica Magaña, que hablar solamente del marco legal nos tomaría todo el programa. Bueno, aquí estamos haciendo con poco tiempo pues el esfuerzo de que todo quede más o menos aclarado. Y ya hay 2 puntos que quisiera que abordemos antes de que se termine esta noche Nosotros Decimos. Uno es el de la seguridad y otro el de las nuevas rutas, que supongo ya están en el mapa, y es trabajo que también hay que hacer. Secretario, yo creo que al menos una vez por semana o a veces hasta más compartimos noticias de asaltos en el transporte público, sobre todo en el Valle de México. Ahí en el Estado de México pasan cosas espeluznantes, ¿no? Y
Ocasionalmente, de manera muy excepcional, aquí también comparten videos porque las unidades del transporte también lo tienen, que se está peleando el chofer o que se sube algún ladrón. En temas así genéricos de seguridad, ¿hay alguna estadística? ¿Cómo es el transporte aquí en la zona metropolitana? Bueno, mira, desde el cambio al sistema de pago electrónico se acabaron las marimbas. Las marimbas eran estas tablillas de madera donde se guardaban billetes y monedas y luego ahí guardaba monedas o billetes en su bolsita el operador. Y era un mercado ese tema, porque se subía un asaltante por ir por esas monedas y billetes y de una vez asaltaba a los pasajeros de la unidad. Al haber migrado alcancías cerradas y al sistema de pago electrónico, esos asaltos ya no tienen razón de ser. Nadie llega a asaltar al operador pues, por su celular viejo que trae. Ese tipo de asaltos disminuyeron drásticamente cuando el 100% de las unidades del área metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y en este año empezar a Lagos de Moreno, ya no traen a la vista monedas y billetes. Eso nos ha ayudado muchísimo. No tenemos, afortunadamente en Jalisco, ese fenómeno que escandaliza de las combis o las unidades de transporte público en el Valle de México y en la zona centro del país, donde un día sí y otro también llega el asaltante con el típico ya te la sabes, sí, y les mete unos sustos y balazos y robos, han muerto golpizas personas y demás. Eso aquí en Jalisco no existe. El sistema de pago electrónico en todo el estado está ayudando muchísimo a evitar esa tentación, esos incidentes, y afortunadamente nuestros retos y problemáticas son otras, pero no ese tan sensible, tan delicado. Lo que nos comentabas del crecimiento de la ciudad. Esta ciudad creció por muchos años sin un plan ordenado, sin una planificación urbana sensata, sino pues a la oferta y la demanda, donde antes se sembraban elotes, hoy se venden lotes, y la ciudad creció horizontal de manera muy desafortunada para sus servicios públicos, entre ellos el transporte. Luego también se hicieron fraccionamientos con calles muy pequeñas, con calles de 3 metros de diámetro, en donde el camión no entra. Se estaciona un carro y se acabó. Lo hicieron para que se movieran los vecinos. Sí, nada más que caminas 2 kilómetros para salir de él. Y entonces surgieron, me tocó la vez pasada que fui secretario cuando el alcalde de Tlajomulco era Enrique Alfaro, ver el nacimiento de las mototaxis. Dijimos, ¿qué es esto? Pues es que dan servicios en esos fraccionamientos y la idea es que saquen a la gente al punto primero de la avenida, donde ya pasa el camión. Bueno, en aquel tiempo fue un servicio de enlace condominal, eran 250 mototaxis, trabajaron muy ordenados, 0 accidentes, 0 problemas. Se fue el alcalde de Tlajomulco, yo me fui de la secretaría, entró otra administración, y hoy son más de 2.500. Ha crecido 10 veces el tema y ya está por toda el área metropolitana de Guadalajara. Primer paso, censo. Ya tenemos una radiografía bastante avanzada donde ubicamos en polígonos cómo se mueven y cuántos son. Ahora falta que entre ahí la Rectoría del Estado. Ya estamos trabajando en los primeros polígonos. Este año vamos a empezar a hacer las primeras pruebas para que, ya lo dijo también el gobernador, quede muy en claro que no se deben, que no se pueden salir a vialidades primarias o secundarias y mucho menos a carreteras. Hemos hecho operativos de contención, tanto que luego se nos manifiestan cuando le retiramos los mototaxis, y también nuestra propuesta será, si en el Congreso queda también así estipulado en la Ley de Cuencas de Servicios ese capítulo, como unidades de 4 llantas, ya no triciclos. Los triciclos es lo más inestable que hay. No sé si tú te recuerdas cuando manejabas triciclo de chiquillo o si alguien ha manejado una moto de 3 llantas, son dificilísimas de mantener la estabilidad. Son muy frágiles porque no tienen ni siquiera puertas. Van expuestas las rodillas de los pasajeros y todo su cuerpo. Estamos trabajando ya en la definición de ese modelo, pero estamos esperando que la ley quede aprobada para que la norma técnica que se hará desde la Dirección de Transporte Público hable de cómo van a migrar a vehículos que sí sea posible den esos servicios en esas pequeñas vialidades de esas colonias, y estaremos definiendo un vehículo para terracerías difíciles y otro tipo de vehículo para pisos más estables. Estamos trabajando en ello. Este mismo año empezamos con los primeros polígonos y así seguiremos en los próximos 2 años. ¿Y es posible tener bajo control estas modalidades en hoy, esta misma hoy están administración? contenidos, pero no han migrado porque las normas técnicas que nos dejaron y la ley que nos dejaron les puso un reto inalcanzable, que era de la motita de 60,000 pesos migrar a la camioneta de 600,000. Pues ¿cómo le van a hacer ellos, no? Entonces estamos trabajando ya en eso. Repito, este mismo año damos el segundo paso después de la radiografía que hicimos y el análisis
con estas nuevas herramientas jurídicas que nos van a dotar desde el Congreso para empezar a migrar a ese tipo de enlace condominal. Diputada, si nos da un poquito más de especificaciones, se lo agradezco. Con mucho gusto. Mira, esta nueva ley de movilidad lleva consigo algo muy importante, que es la seguridad vial. Es decir, ante todo lo que estamos buscando es evitar accidentes que terminen fatalmente. Es decir, que le cueste la vida a las personas. Moverse no te puede costar la vida. Menos si estás hablando de que estamos buscando que el transporte público precisamente sea más seguro. Entonces, esa es la premisa de toda la ley. Toda la ley lo que busca es garantizar mecanismos para que el transporte sea más seguro, sobre todo, repito, el transporte público, porque ahí no estás hablando de una persona que decide agarrar su moto e irse a la carretera, no, a donde ella decide, es su derecho. Estás hablando de una persona que quiere tener un automotor para trasladar a gente para su derecho humano a la movilidad. Entonces, bajo esta premisa verás toda la ley. ¿Qué creemos en mototaxis, en cuencas? Como bien decía el secretario, tendremos que en un segundo momento en la norma técnica verificar cómo vamos a hacer para que cumplan con todos los requisitos mínimos de seguridad. Hoy por hoy, muchos de ellos no los cumplen. Hoy por hoy no podríamos decir que el mototaxi garantiza tu seguridad, y como autoridad ninguno de nosotros estamos dispuestos a permitir eso, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros buscando es, primero, ver qué modelos sí podemos hacer. Entendemos perfectamente que hay zonas en las que no pasa un camión, pero que automotor es seguro para que la gente se mueva. Segundo, entendemos que hay muchas personas que tienen su mototaxi y a lo mejor en eso trabajan. ¿Qué hacemos para que sí puedan seguir trabajando, pero sin poner en riesgo ni su vida ni la de los demás? Y tercero, y muy importante, ¿cómo lo vamos a ir migrando? Como bien decía el secretario, hace unos años se dejó crecer el tema, ¿no? Yo soy diputada de Zapopan, lo vivo todos los días, me toca ir a mis colonias, Miramar, Lomas de la Primavera, yo lo veo, lo vivo, los conozco incluso. Y entonces entendemos que la situación ahí está, no podemos hacer como que no existe. Al contrario, nuestro gran reto va a ser precisamente que lo que está diciendo la ley sea aplicable. ¿Qué mecanismo vamos a usar para que vaya transitando? ¿Cuáles son nuestros focos rojos? ¿Cómo vamos a tratar de que ellos vayan migrando a lo que ya dejamos claro? Automotores seguros para todas las personas, incluido la persona conductora y, por supuesto, quienes se suben a él para su derecho a la movilidad. Bueno, es que aquí hay un punto importante que a lo mejor luego a la gente se le pasa. El transporte público está bajo la rectoría del Estado, no bajo la iniciativa privada o el afán de hacer un negocio o atender una necesidad. Digo, cantidad de amas de casa que dicen, no voy a caminar 2 kilómetros para salir por el mandado, pues mejor el mototaxi. Pero eso es importante, ¿no? Rectoría del Estado. Todo va a quedar bajo el paraguas del gobierno del Estado, que es el que rige el transporte público. Sí, en la ley lo que nos vamos a encargar es que las medidas de seguridad sean muy claras. Sí son más rigurosas, sí, en general, con coches, con los autobuses, con las motocicletas, porque repito, al final lo que estamos buscando y la ley, si hoy por fin existe en todo el país una ley de movilidad y seguridad vial, es por lo que significa las muertes en siniestros viales. Es porque es la segunda causa de muerte en nosotros, los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer para evitar eso? Tener medidas de seguridad más claras. Y ojo, no vamos a poder autorizar que los vehículos que no cumplen ni con las normas del Estado, ni las del país, menos las internacionales, puedan andar poniendo en riesgo, repito, la vida de ellos y la de las personas. Casi se me termina el programa, Sí. pero no puedo dejar de preguntarle, secretario, ¿qué papel juegan aquí los municipios? Ellos, con los acuerdos que se han hecho, ¿se desentienden totalmente de la movilidad, sobre todo del transporte público? El transporte público, de acuerdo a la Constitución del Estado de Jalisco, es una atribución solo del Estado. La movilidad y el tránsito sí es de los municipios, y ahí es donde participamos de manera conjunta. Afortunadamente, hoy en el área metropolitana de Guadalajara, que es casi el 90% de la población del Estado, hay una coordinación a través del IMEPLAN. Se reúnen ellos en juntas de coordinación y temáticamente tratan asuntos. Excelente comunicación con sus directores de movilidad municipal, que también ya existe ese nivel desde hace algunos años. Y también en los foros, junto con la diputada, estuvimos yendo a lo largo y ancho del estado a recorrer diferentes tipos de municipios, desde los Altos de Jalisco hasta la costa, en la laguna de Chapala, en la ribera y también en la montaña. Todos tienen particularidades muy singulares, muy diferentes,
No es lo mismo las motos que se mueven en Tapalpa, echando brincos ahí con las cuatrimotos y los niños en sus motoponis, que las motos de turismo que van a Puerto Vallarta o las motos de servicios de repartidores que están aquí en el área metropolitana. Ese tipo de situaciones las volvimos a registrar en este acierto que tuvo la legisladora en el Parlamento Abierto, que está concluyendo ya en estos días, pero también esas particularidades tocamos base con los alcaldes. Cada alcalde nos expone sus necesidades. ¿Quién requiere taxis? ¿Quién ya requiere migrar al modelo de ruta empresa como Lagos de Moreno? Donde si nos están escuchando, sí nos escuchan, ¿verdad? Sí, en claro. Lagos de Moreno. Ya estuvimos por allá en estos días con su presidente municipal, ya está empezando a hacer los anuncios de la conversión a un mejor servicio, donde también va a haber apoyo del Estado para que sus unidades sean tan bonitas o mejores que el área metropolitana de Guadalajara. Y también ahí va a llegar la capacitación que ya habla la diputada, donde ya será obligatoria, con perspectiva de género y de manera anual constantemente. Secretario, pues le agradezco mucho su presencia esta noche aquí en Nosotros Decimos. Gracias. Directora Amílcar López, Gracias. diputada Mónica Magaña. Con Gracias. mucho gusto. Estamos a la orden y puertas abiertas para escucharles a todos. Bueno, el tema del transporte siempre será importante, siempre está en el afán y en el ánimo de las personas. Hoy, pues les dimos un avance de lo que se está trabajando y también de la noticia importante desde la semana pasada, el congelamiento de las tarifas. Terminamos esta noche, Nosotros Decimos. Soy Jonás y les agradezco mucho su compañía. Hasta la próxima.